y la ex vicepresidenta y presidenta de la República. Lo que pasó el viernes pasado cuando conocimos la imagen de la vicepresidenta de la República actual con Isabel de Perón, que dijimos, tenemos que buscar a un periodista, a una persona que conozca de aquello, de Isabelita, y que conozca de esto. Y para mí es un placer saludar a un prestigioso periodista como Carlos Campolongo. Carlos, buen día. Mi nombre es Daniel Moyo. Este programa se llama Vengan, Vengan. Es Radio del Plata AM 1030. Buen día, ¿cómo le va? Hola Daniel, pero usted no necesita presentación. Pero bueno, está todo bien. Bueno, gracias. No. Además tenemos algunas identidades en común. Creo que en el fútbol, si no me equivoco. Así que, bueno. Sí. Y yo voy a decirlo porque yo soy de los que lo dicen y agradecen. Y tenemos amigos en común como el señor Luis Barrio Nuevo, que gran amigo. Hablé con él el viernes y lo noté tan bien y tan recuperado que me puso muy, pero muy feliz. Sí, gracias a Dios, sí, yo también vi una foto que me mandó y gracias a Dios que se recuperó totalmente, así que estamos contentos. Está bien, lástima que Independiente y Chacarita le dan algunos sobresaltos, pero bueno, de esas cosas no podemos. Sí, pero se tiene que cuidar. Bien, empecemos por lo más antiguo. Es decir, ¿qué significa que la vicepresidenta esté con Isabelita? Y dos líneas, porque siempre hay algún distraído o hay algún chico que escucha y dice, ¿quién era Isabelita? Bueno, a ver, yo comenzaría diciendo lo siguiente. Primero, que es una razón de justicia el hecho de que se haya impuesto un busto. Ella, obviamente, lo tienen que saber también los más chicos, es una vicepresidenta que llegó a presidenta estaba en la fórmula Perón, y cuando muere el general Perón, en 1974, ella asume la presidencia, pero no me quisiera quedar solamente en lo histórico frío. Isabel, obviamente, la hemos acompañado muchos que no éramos dentro de la interna peronista, quienes obviamente habíamos votado la fórmula, pero bueno, teníamos por ahí algunos reparos de cómo podía ejercitar la presidencia, pero tampoco alcanza para explicar eso, porque la gran heroicidad de Isabel Martínez de Perón en ese momento en que toma la responsabilidad del país, no solamente es un gesto, yo diría, de correspondencia con lo que era la historia del peronismo, sino en lo personal de asumir totalmente la responsabilidad frente a una situación en nuestro país que era muy dificultosa, no lo podemos negar. Pero más que eso todavía, Isabel, después que la derrocaron infamemente, que desviaron el avión desde la Casa de Gobierno, lo desviaron mintiéndole al Aeroparque Metropolitano, y ahí 3 representantes de las Fuerzas Armadas le comunican que ha sido depuesta y que va a ser trasladada al sur, a la residencia que está en Neuquén, residencia del gobernador en este caso, y en donde además tuvo que soportar más de 5 años de prisiones indebidas, porque una causa que le habían inventado fue sobreseída absolutamente, era por una factura de una compra de fiambre, fíjese de lo que estoy hablando, y se ponía como justificación. Pero además, otro dato político le voy a dar, porque bueno, yo fui funcionario hasta el 24 de marzo. En varias oportunidades se quería, de alguna manera, absorber al peronismo. Estoy hablando fundamentalmente de Eduardo Emilio Macera, que tenía un proyecto presidencial. Jefe de la Armada, tenía un proyecto presidencial. Perón siempre bromeaba con eso y decía, este hombre se equivocó de estación. En vez de ir a Constitución para ir a Río Santiago, debió haber seguido para el Palomar. Bueno, esto decía. Pero lo cierto es que con una absoluta dignidad
donde fue coercionada, etcétera, etcétera, ella tuvo la oportunidad de, entre comillas, entregar al peronismo en esas circunstancias. Y sin embargo no lo hizo y se bancó realmente como primera dama depuesta inconstitucionalmente, porque era un gobierno constitucional. Bueno, se bancó los 5 años. Yo fui uno de los que pedí, pero no por partidismo, sino por un tema de la perduración del sistema democrático, que se instalara el busto que le correspondía en la Casa de Gobierno, porque a ella le corresponde el busto en la Casa de Gobierno. Y sin embargo, el kirchnerismo y anteriores gobiernos no le prestaron atención a eso, no quisieron prestarle la atención a eso. Y yo digo, más allá de la valoración que uno pueda hacer, hay cuestiones que nos tenemos que acostumbrar a institucionalizar, porque si no después terminamos como terminamos. Ahora, pero ¿por qué? Digo, porque mientras tanto pasaron, a ver, Menem, Duhalde, Néstor, Cristina, gobiernos peronistas, y tiene que venir un gobierno liberal, o tiene que venir una vicepresidenta para ponerlo no en la Casa de Gobierno, sino en el Senado. Bueno, porque evidentemente hay muchos dirigentes que en realidad tienen mala memoria a propósito o por una especulación pequeña, ponen sus yo por arriba de lo que debe ser la historia real de nuestro país. Digo, con sus cuestiones positivas y negativas. Entonces, siempre hubo de alguna manera una negación a ese periodo, contrastando con la fortaleza que tuvo una mujer, primer presidente de la nación, y que cumplió con su cometido, se llamó absolutamente a silencio, vino, yo la entrevisté junto con otros periodistas cuando vino a la Argentina, invitada por el expresidente Alfonsín, y el tema, bueno, ahora es lo que usted señalaba de la entronización de ese busto, acompañada de la hija de José Ignacio Rucci, sí, muy caro para el sentimiento peronista y que fue asesinado por los montoneros. Lo toma encomio la vicepresidenta de la Nación. Y la verdad es que yo no sé, porque no estoy en el alma de la vicepresidenta, si fue un acto de absolutamente genuino y sin especulación, o es una especulación porque ya deberíamos remitirnos a las cuestiones internas que tiene el oficialismo, sí, el oficialismo actual, y digo oportunismo porque, bueno, porque se sabe que hay posiciones encontradas entre el mismo gobierno actualmente vigente. Entonces hay una puja personal entre Milei y Villarroel, ¿no? Seguro. Estamos charlando con Carlos Campolongo, tiene una voz característica que todo el mundo reconoce. Otra voz característica es la de Martín Canay, que se incorpora a esta charla. Carlos, ¿cómo te va? Hablabas recién, que coincido plenamente, más allá de lo que uno puede opinar o no de Isabel Perón, fue una presidenta democrática y fue una vicepresidenta constitucional. Ahora, desde el otro punto de vista, que Isabel reciba a quien se la vincula o estuvo en su momento muy cerca de Videla, quien la derrocó. ¿Está bien? Algunos cuestionan eso. A ver, yo creo que uno debe asumir la evolución de los tiempos no para generar una amnesia. Yo, que era muy joven, tenía 24 años, y estuve ahí el 24 de marzo, en el golpe que finalmente lo encabeza Videla, si bien fue la junta militar, pero después el presidente fue Videla. Yo creo que sin amnesia de ningún tipo, hay que ser más amplio en ese sentido, ya que han pasado tantas cosas y graves en nuestro país.
Entonces, realmente que lo reciba de Villarroel, de la señora vicepresidenta, bueno, puede ser un acto, como decía hace unos minutos, oportunista. Puede ser oportunismo, ¿en qué sentido? En que como se están jugando divisorias de aguas dentro del oficialismo, se sabe perfectamente que Villarroel no coincide demasiado en los puntos de vista con Milei. Y aparte, yo no me olvido, tampoco, quiero ser honesto intelectualmente, que nunca ha sido desmentido el tema de que ella de alguna manera tuvo fragoteos, reuniones con lo más deleznable de la dictadura, ¿no? Entonces, insisto, pero bueno, yo no estoy en la conciencia de ella, no puedo decir si fue una cosa o la otra, o las dos cosas, pero bueno, a mí yo lo que rescato es la justicia que poco a poco se va haciendo con la memoria de Isabel Perón. A propósito... Yo solicité, perdón, un minuto nada más, yo solicité en su momento, como ciudadano, que se impusiera, como corresponde, el busto en el Salón de los Bustos de la Casa Rosada. Por supuesto. Sí. Claro. Y a propósito de lo que decís, lo que se ve, estos cortocircuitos dentro del oficialismo, ¿cómo ves los que aseguran que Villarroel está coqueteando con algún sector del peronismo, con la derecha peronista, que hay un coqueteo para el futuro? Bueno, yo creo que uno puede o no ser peronista, como decía Cafiero. Lo que no puede hacer es estar en contra del peronismo. Digo, puede cada uno tener sus ideas, pero no estar en contra, esa cosa cerril que se ha dado desde el año... No, desde que todo el mundo confunde, cree que el peronismo nació el 17 de octubre. Eso es una gesta. Perón planificó el peronismo junto con otros oficiales desde el año 43, después de la década infame, etcétera, etcétera. O sea, creo que tendríamos que hablar mucho de historia para poner estas cosas en claro. Pero la cuestión es que, perdóname, yo hice la dispersión y quiero contestar tu pregunta concretamente. ¿Hola? Sí, no, lo que te preguntaba era cómo ves los que aseguran que Villarroel está coqueteando con un sector del peronismo, con la derecha peronista. Sí. Recuerdo perfecto, disculpa. No. El tema es que sí, por eso decía, nadie puede estar en contra. Y Villarroel, que es una persona inteligente, obviamente querrá acumular desde ese sector también. Yo no participo de eso porque por mi historia y demás, yo no estoy en... Pero estoy absolutamente seguro que grupitos, no voy a exagerar, que grupos de exmilitares y de algunos peronistas, sí, yo sé que conversan con ella, eso lo sé, o sea, es una realidad eso. Yo no lo veo, yo no comparto ese sentir, porque bueno, creo que el peronismo tiene otras visiones en el siglo XXI, tiene que tener unas nuevas visiones en el siglo XXI para ofrecerle al país. El peronismo la política está muy desprestigiada, el movimiento peronista ha sido sujeto de algo que en muchas cosas no tiene nada que ver con el peronismo, y me refiero a la generación del kirchnerismo, de alguna manera, y que se está de alguna manera también erosionando en estos tiempos, porque ya por más que conserva un núcleo duro de poder, Cristina Fernández de Kirchner, ya no tiene el mismo músculo, como se dice ahora, o el mismo vigor que años antes. Y en eso yo creo que Milei,
con o sin Macri y Cristina Fernández de Kirchner pueden ser funcionales mutuamente. Bien, la última cortita, Carlos, y agradeciendo esta generosidad inmensa de estos minutos. Esta interna peronista que vuelve después de la de Cafiero, pasaron 40 años de la de Cafiero-Menem, es decir, esta ruptura de Kicillof y Cristina, ¿cómo la ves? Bueno, obviamente si yo fuese políticamente correcto te diría que lo importante es la unidad. Creo que la unidad es imposible en este momento y tengo mis dudas si la interna se va a hacer en condiciones que no se judicialicen ni nada. Creo además, y complemento esto, lo pensaba mientras ustedes me preguntaban, que hay cierta cosa del peronismo que ya es imborrable, que no se puede retroceder, cierta cuestión histórica de la historia del peronismo. Ahora, estamos en el siglo XXI, entonces hay que seguir profundizando en los trasvasamientos generacionales, como quería el general Perón, pero no se pudo por la dictadura. Y yo les diría, hace unos días murió el presidente de lo que es el Museo del General Perón, que está ahí en la calle Austria. Un gran militante que viene de origen ferroviario y demás. Y, bueno, no es obviamente hay que buscar algún presidente. Yo creo que ahí a mí me gustaría que se integre ampliamente y que los compañeros gremialistas también tomen como causa propia. Hay muchos sindicatos que lo hacen individualmente, pero que lo tomen así genéricamente en el tema de repensar cuestiones del peronismo para el siglo XXI. Muchos temas. Entre ellos yo pondría en uno de los primeros lugares la reconstrucción de la educación en la Argentina. Además de todo un montón de otras cuestiones que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con las cuestiones de la vida cotidiana. Además, para eso hay que buscar respuestas concretas e integradoras. Carlos, muchísimas gracias por este placer y este gusto de poder compartir estos minutos aquí en Vengan por Radio del Plata. Que tengas un excelente lunes. Igualmente para vos, Daniel, tu compañero, les deseo un buen día. Hasta luego. Carlos Campolongo, con mucha historia, con mucho presente, con mucha realidad de algo que sabe y mucho que es el peronismo, el del pasado y el del actual. Aquí en Vengan, con una temperatura de